hoy se llama armas que el diablo usa para atacar al hombre. Una vez más, el tema de este día de hoy es armas que el diablo usa para atacar al hombre. Eso tenemos que saber nosotros, amén, cómo el enemigo nos ataca, y de esa manera nosotros vamos aprendiendo, vamos aplicándolo a nuestra vida. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1, versículo del 6 al 10, y dice así, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rondar la tierra y de andar por ella. Y el 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Él está diciendo Dios a Satanás. Y respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? Entonces el versículo 10 dice: no le ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que él tiene, el trabajo de sus manos, les ha dado bendición. Por tanto, dice, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le está diciendo Satanás. Y luego Dios le dice en el versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Puede ocupar su lugar. Armas que el diablo usa para atacar al hombre. La primera arma que el diablo usa es la inspección. El diablo empieza como un inspector de nuestras vidas. Averigua todo lo que hablamos, cómo actuamos. Entonces, y todo lo hace con propósito de molestarnos a nosotros. Entonces, si ve allí, le dijo, allí le empieza a ver, él sabe toda la vida de Job. Hubo la conversación en el cielo con Jehová y el enemigo, y dice que las preguntas de Dios a Satanás, dice, vamos a aprender lo que Dios le preguntó, la respuesta de Satanás a Dios tocante a Job y los sufrimientos de un justo. A través de esto, del primer ataque, vamos a aprender eso. La primera lección, entonces, es que nuestro Dios aún conoce a un cristiano que camina en integridad. Si nos damos cuenta, no fue Satanás quien llegó a acusar a Job, sino que Jehová le mencionó la perfección de los caminos de Job, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Va Satanás, va al cielo, ya recorrió la tierra, ya mira cada uno de nosotros cómo andamos, cómo actuamos, y por eso se llama el primer ataque de inspección. Él viene a inspeccionar, viene a ver cómo tú andas, lo que tú hablas, todo, lo que tú haces. Entonces ese es el primer ataque de Satanás, empieza a observar al hombre como es. Entonces aquí vemos que Dios estaba como diciendo, estaba orgulloso de Job. Se puede decir, él estaba orgulloso de Job. Dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No lo has visto por allá? Entonces dice, ¿cómo no? Pues si lo tienes bien protegido. Entonces no le falta nada. Todo lo que hace él lo prosperas. Dice, pues entonces de balde te sirve Job porque le tienes todo. Pero apriétale el zapato a Job, quítale, empiézale a quitar. Dice, a ver si no te va a maldecir. Entonces ese es el trato que Satanás hizo. Ya encontró un propósito para venir a atacarlo a él. Le dijo, quítale lo cercado. Y ahorita voy a ir y vamos a ver si no te maldice Job. Dice que entonces es precioso, dice, reconocer que todo de nuestra vida es conocido por Dios. Él conoce cuando anhelamos vivir una vida agradable para Él, y Él sabe que aunque le fallamos, nos duele fallarle a Él. Él conoce como nosotros somos y que a veces no somos perfectos y le vamos a fallar. Pero Dios está con cada uno de nosotros. Dice que Dios conoce lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. No lo que el hombre ve de nosotros, sino lo que
en realidad somos delante de Dios. Entonces aquí vamos a ver, y dijo, y Satanás no dijo, no lo conozco, ¿quién es Job? Al contrario, sabía que Dios lo había cercado para darle bendición en su vida y sabía que Dios hacía prosperar la obra de las manos de Job. Satanás conoce, él conoce los siervos, los que tienen integridad, y él sabía cómo Job, pues cómo no, pues sí, tú le das todo, le tienes todo. Él sabía que Dios había bendecido a Job grandemente. Entonces, aquí está Satanás diciéndole, Dios fue el que le dijo, no has visto a mi siervo, no Satanás fue y le pidió, como a Pedro, que le dijo el Señor Jesucristo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, y ¿sabes qué? Yo le he dado permiso, amén. Aquí no, aquí sino que está adentro, va. Job no le estaba pidiendo nada, nomás hizo la conversación, oye, ¿de dónde viene? Le dice Dios. Oye, ¿de dónde viene? Le dice Satanás. De rondar la tierra, pasar por ella y todo eso. Ya entonces Dios le dice, no has visto a mi siervo Job. Él es íntegro, él me sirve. Entonces ya comienzan a ver el relato. Pero cuando Dios permite que Satanás ataque nuestra vida es porque nuestra vida es conocida por nuestro enemigo. Si vivimos como impíos y pensamos que nada nos pasa, es porque ni aún Satanás nos tome en cuenta, amén. Pero un cristiano de poder, un cristiano que vive para agradar a Dios, es uno de los más buscados por el enemigo. Tú no le estás agradando, tú no estás sirviendo a Dios, pues a Satanás no le importa. Él no le importa, él para qué te va a molestar. Dice que él molesta a aquellos que están sirviendo a Dios. Amén. Toda la gente que no conoce a Dios, pues ellos por sus errores, por lo que hacen, la vida que llevan, pagan las consecuencias. Pero ya cuando tú empiezas a buscar a Dios, el enemigo empieza detrás de ti. Entre más vienes a la iglesia, entre más buscas a Dios, ahí es cuando el enemigo anda espiándote, anda inspectando tu vida. ¿Y cuántos se vienen a la iglesia? Nomás están como inspectores, así, no vienen con el propósito de adorar, de alabar a Dios. Si te estás durmiendo en la iglesia, hermana, algo estás muy cansada, no estás siendo fortalecida por Dios. El diablo te quiere dormir y te quiere robar la bendición. Yo lo conozco como, conoce a tu enemigo. Te trabaja tanto. Sales de la iglesia y allá estás bien contenta, se te va el sueño. Entras a la iglesia, traes sueño. Es otro ataque del enemigo. Es otro ataque del diablo. Tienes que conocer, a mí no me vas a robar el mensaje, a mí no me vas a provocar sueño. Tú no te vas a encaramar aquí en mis hombros, ni tampoco en las pestañas para cerrarme los ojos. Échelo de sus ojos. Y muchos quieren cerrar los ojos y se duermen, que están meditando, pero el diablo te duerme. Necesitamos estar en la iglesia. La primera fue de que él es un inspector. Son nada más 3 armas que el diablo usa, que voy a mencionar el día de hoy. Hay muchas, pero el día de hoy quiero mencionar nada más esa. La segunda arma del diablo es influencia. Después de saber y conocer nuestras debilidades, empieza a enviar personas del mundo para que nos influencien y así sigamos con él, sigamos con el enemigo. Entonces ahí en Job 2:9 dice la palabra, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Lo que le está diciendo la esposa. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Le está diciendo. Entonces viene con influencias, viene con sus influencias para pararnos a nosotros, para que no se lleve el plan y el propósito de Dios. Satanás empezó a trabajar con la esposa de Job. Comenzó a ponerle pensamientos en su cabeza y comenzó a que ella viera todo lo que estaba pasando. Claro, la mujer estaba dolida. Yo hablaba con una mujer anoche, estábamos en Whataburger, ¿verdad? Nos fuimos yo y mi esposo a tomar un café. Llegué yo después de andar con todas las compras y le dije, vamos a Whataburger, vamos a donde sea, a tomar café y a platicar, porque saben que no tengo todavía la cocina y nos sentamos y nos comenzamos a platicar.
Y entonces estábamos hablando y luego una señora estaba enseguida. El diablo manda a inspectar, a ver. Entonces, pero ella es cristiana y ella está oyendo lo que el pastor me estaba diciendo en nuestra conversación. Y de ahí dijo, usted es pastor. Y le dice él, sí. Y le dice, ¿de qué iglesia? Y dice, yo también voy a una iglesia aquí en Álamo, ya le dijo, ¿verdad? Y ella le comentaba de que como ella se sentaba allí y oía a los pastores hablar, y como uno de los pastores ya no quería nada con la obra de Dios, porque según no les estaba saliendo financieramente, la gente no quería dar, y ella comenzó a decir eso. Y comenzó a decir que también ella se había enojado con Dios porque su madre se había muerto. Y ella tenía mucho coraje a Dios. Dice, yo le tenía mucho coraje a Dios. Entonces ella comenzó a escuchar las voces de Satanás. Y comenzó a escuchar las voces de él, tocante a su mamá. Ella le lloraba mucho y dice que duró muchos años y años. Y yo la comencé a escuchar y escuchar. Dice, ¿por qué dicen? Toca y te abre y te va a sanar y todo eso? Dijo, pero deben de decir que tiene que ser la voluntad de Dios. Y estaba ella así diciendo. Y le digo, sí. Y ya la dejé hablar y le dije, ¿usted conoce la voluntad de Dios? Y le dije, ¿usted conoce a Dios? ¿Conoce la voluntad de Dios para su vida? ¿Sabe lo que Él hizo en la cruz? La voluntad de Dios es que Él ya pagó en la cruz. Si usted cree en las promesas de Dios, entonces usted puede ser libre y recibir sanidad. Le dije, pero ya, hermanos, cuando una persona ya pasa los 72 años y ya está grande de edad, sabemos que estás viviendo en años regalados. Amén. Y ya se nos está acercando la ida para el Señor. Ya se nos está acercando para irnos con Dios. Entonces, de una manera Dios nos va a llevar de una enfermedad o en el sueño o algo. Entonces, su mamá ya estaba grande de edad, pero ella no la quería soltar. En esas ocasiones no es bueno darle esperanza a una persona porque ya la persona ya está grande de edad. Y ya quizás a lo mejor Dios la va a recoger. Pues ella no la quería soltar. Así yo con mi mamá. Y por eso ella no quería a Dios y ella nada más se la pasa inspectando lo que dicen los pastores para reclamarles a través de la palabra de Dios. Y así comenzamos y ya como quieran quedamos de amigos, nos saludamos, nos gozamos. Y ya le dije yo, es que a veces no conocemos la voluntad de Dios. Entonces a mí me pegó cáncer y yo fui luego a Dios y le dije, ¿y ahora, ¿qué vas a hacer conmigo? Como diciéndole que es tu voluntad hacia mí. Y Dios me extendió el cetro y me dijo, vas a vivir, amén, no vas a morir. Entonces de ahí para mí fue otra segunda oportunidad en mi vida. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que saber que Dios a lo mejor la primera vez, la voluntad para mí fue quedarme, pero en este proceso yo me acuerdo que Dios estaba esperando que mi esposo orara por mí. Y cuando él llora y le dice a Dios, no te la lleves porque yo la necesito. Entonces allí en esa ocasión mi esposo me necesitaba y así Dios me dio otra oportunidad y el diablo me tuvo que soltar porque la oración de mi baby me trajo, amén, aquella liberación, aquella sanidad que yo necesitaba. A veces es porque una persona intercede por ti. A veces porque una persona llora con gemidos y de todo su corazón y dice, no te la lleves, déjamela. Y Dios te va extendiendo el tiempo y el tiempo. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, no le agarremos coraje a Dios cuando estamos pasando por una situación. Yo entiendo que ella no conocía a Dios. Y cuando tú no conoces a Dios, tú le echas la culpa a Dios. Le quieres echar la culpa a alguien y como Dios es el que te da la vida y cuando dice que ya no, entonces tú no puedes entender que hay ciertas personas que Dios los deja cierto tiempo, pero en ocasiones el enemigo sí por medio de un accidente trágico se los lleva, amén. Y aquí estamos viendo la historia de Job y estamos viendo a su esposa y estamos viendo como Satanás está trabajando en la esposa de Job. Y yo me imagino que ella se sentía amargada como
Noemí, que dijo mi esposo, se murió el esposo y los 2 hijos, y dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque mi Dios me ha amargado mi vida, me ha quitado a mis hijos, me ha quitado a mi esposo, me ha quitado todo. So, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y esa señora me acordó a Noemí cuando decía que era amargada y tenía coraje contra Dios. Entonces vemos la esposa de Job, le quitó sus hijos, le quitó sus hijas, y dice que ella le dijo, va y le dice a él, le da allí, le dice ella que pues cómo va a guardar, vas a seguir guardando. Dice, entonces le dijo, aún retienes tu integridad. Dijo, ya maldice a Dios, maldícelo, le dice a ella, y muérete, mira cómo estás. Y le está diciendo esta influencia, pero ella no sabía la conversación que había visto entre Dios y Job. Entonces yo puedo ver que el mismo diablo está hablando por la esposa de Job. Entonces le decía a ella, vas a continuar con tu integridad. Y que le estaba diciendo, deja tu integridad, déjala y maldice a Dios, porque Dios te abandonó, Dios nos quitó nuestros hijos, Dios nos quitó nuestro ganado, Dios nos destruyó todo. Mira lo que hizo Dios. Y ella le dijo, maldice a Dios. Yo me imagino que ella tenía coraje con Dios. Ella le había agarrado coraje a Dios, porque ya no tenía nada. Y mira cómo estaba. Y dijo, mira cómo te tiene a ti. Mira, estás todo enchacado, estás todo enfermo. Y yo considero que ella en ese mal momento, en esa desesperación, en ese grande dolor que estaba ella, que se sentía como una mujer amargada, el diablo le comenzó a hijonear. Mira cómo tiene a tu marido, mira, te quitó tus hijos, mira tu casa, todos los ganados, todo te lo quitó. Ve, dile a tu esposo, ve, dile que ya deje la integridad. ¿De qué le sirvió tanta integridad? ¿De qué le sirvió tanto sacrificio a Dios todos los días, orando por los hijos, que no les pasara nada? ¿De qué le sirvió todo eso? Me imagino que ella pensaba eso. Y quería, el propósito de Satanás es usar a la esposa con esa influencia, que viniera ella a influenciarlo para que maldijera a Dios. Entonces allí le dijo, es más, muérete. Entonces quería matarlo. Mucha gente en el ministerio empiezan a escuchar la voz de Dios. Y yo he oído que se empiezan a pelear entre marido y mujer y son pastores. Y se empiezan a pelear. Y escuché y fue algo trágico. Y dice que él agarró y era pastor aquí del valle. Y dice que fue un pleito entre la esposa y el esposo. Y de ahí él agarró la pistola y ¡pum! Se glorió los sesos. Escucharon la mala influencia. Estaban escuchando a Satanás. Y allí Satanás con la influencia vino, los atacó y él le decía a ella, mejor muérete, mejor quítate la vida. Y de esa manera es como el diablo comienza, quítate la vida mejor. Mira, ya te quitó Dios todo. Entonces allí podemos aprender de los sufrimientos de un justo, que te comienza Dios a decir, no hay dinero, ya se te acabó el trabajo, te quitaron la casa, te quitaron tu carro o te lo van a quitar, se murió un hijo tuyo o un familiar, tu hijo está en la cárcel, tu esposo está en la cárcel, te abandonaron todos y te dice Satanás ahora. Entonces dice, ya está listo. Voy a empezar con su cónyuge, con su esposa. Y voy a empezar con su esposa para que le empiece a decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Y de esa manera empieza el enemigo a aguijonear en los matrimonios, en las familias, con los pastores, aquí en la casa de Dios. Y vemos, esa es la estrategia de Satanás. Entonces, ¿estás seguro que oíste a Dios? Empieza la esposa. ¿Estás seguro que escuchaste la voz de Dios? O aún tus compañeros o tus amigas, ¿estás seguro? Para mí, que Dios ya no está contigo. A mí se me hace que Dios te dejó.
Yo no he visto la mano de Dios sobre tu vida. Es de un fracaso a otro, de otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y parece que no vemos la salida. No, ¿sabes qué? Mejor deja el ministerio. Ya no ores, ya no hagas nada. Mejor déjalo. Y así empieza esa mala influencia o de gente que tú visitas. Y vas visitando a la gente y te comienzan a decir, oh, todavía el mismo carro. Todavía, mira, yo traigo un carro nuevo. Mira, yo esto y te miran a ti todavía. Y todavía estás allí donde estabas antes. Y comienza el diablo a mandarte esas personas enviados por él para que te vengan a aguijonear con malas influencias y te comienzan a decir, para que tú empieces a mirar y a decir, que Dios, ¿por qué ellos están bendecidos y yo no? ¿Qué está pasando conmigo? Dios no me quiere, Dios no me escucha, y empieza el enemigo a obrar de esa manera. Hay otra historia que los quiero llevar también en esto mismo, la influencia de alguien malo, de una persona mala. En 2 de Samuel, en capítulo 16, el versículo 20 y el 21, dicen así. Entonces dijo Absalón a Jatofel, y dice, dar vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y el 21 dice, y a Jatofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre. Quiere decir, acuéstate con las esposas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Miren lo que le está diciendo esta influencia mala. Absalón es hijo de David. Y allí ya le habían metido a Absalón y había una guerra entre padre e hijo. Y Absalón quería el reino. Y él decía que el reino le merecía a él. Entonces Absalón comienza a escuchar consejos, malos consejos. Vimos que fueron el mal consejo de la esposa de Job. Job no le hizo caso. Si usted, la historia relata y le dice, mujer, estás hablando como una mujer que no conoce a Dios. ¿Qué te pasa? Tú conoces a Dios y estás hablando como una mujer que no conoce a Dios. Pero aquí en Absalón dice que él se dio. Dice que él se dio a la influencia mala y le costó que después su muerte. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver en 2 de Samuel, allí donde dice, o quería llevarlos al 16 para que entendamos. Y dice ahí en el 16, y dice, si tienen 2 de Samuel 16. Dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos. Y dice que le llevaba estos asnos. Y dice que iban llenos de panes. Y dice que llevaba 100 racimos de pasas. Y dice que 100 panes. Y dice que llevaba higos. Y luego le dice que llevaba vino. Entonces de ahí le dijo el rey a Siba, ¿qué es todo esto? ¿Qué es esto, Siba? Y Siba le respondió y le dijo, las asnas son para que monte la familia del rey, y los panes, dice, y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. El versículo que sigue dice así, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverán la casa de Israel, el reino de mi padre. Está hablando de Mefiboset.
Y Siba era el criado de Mefiboseth. Entonces viene al camino, encuentra a David y le trae todo esto, esta comida, los asnas y todo, y le está diciendo, esto es para que tu familia se pasee, esto es para él, esto es para esto. Y luego le dice el rey, pues ¿qué es todo esto? ¿Dónde está tu señor? Y le está preguntando por Mefiboseth, que era el hijo de Jonatán, que ya había quedado un acuerdo con David, que siempre iba a comer a la mesa del rey. Entonces aquí está viendo, y Siba le comienza a mentir, y le dice, no, es que ya él se quedó porque le van a entregar el reino. Le van a entregar el reino a él, entonces está diciéndole, no, él se quedó allá, le está mintiendo, está la mala influencia, le está mintiendo a David. Entonces le está diciendo, aquí podemos ver, estamos viendo, porque aquí es la tercera, la invasión, después de estar influenciado por el pecado, viene a invadirnos y a poseernos. Entonces aquí los estoy llevando con David, porque aquí vemos la invasión, es el último punto de la invasión, y está diciendo que primero el diablo, la primera arma, te está inspeccionando, y luego te manda malas influencias, y luego aquí en la tercera va a invadirte, te va a invadir, y está la invasión, y están acorralando a David. Y todos sabemos la historia de David, que todo esto ocurrió también a David en capítulos más atrás. Dice que todos se habían ido a la guerra, y fue cuando David pecó y cayó con aquella mujer y cometió pecado, y ella adulteró con ella, y ella tuvo un niño que se llama Salomón, que es el que va a ser el heredero. Pero en esto Absalón era el primer hijo, y a Absalón se le había prometido el reinado. Absalón comienza a enojarse porque Satanás se metió en la familia, y como Satanás se metió en la familia allí, entonces Absalón tenía un medio hermano, porque David tenía muchas concubinas y tenía la esposa, entonces todos eran medios hermanos. Y luego dice que al medio hermano se enamoró de la media hermana, y que era la hermana de Absalón, y el medio hermano le pidió consejo a otro, y el otro le dijo, dile a tu hermana que venga y que te haga una comidita. Y ve cómo la mala influencia, y entonces este otro también empezó allí el pleito, empezó el engaño en la familia de David, y empezó ahí el engaño. Entonces viola a su hermana, y viola a su hermana por consejo de otros. O sea, dijo, hazte del enfermo, que te haga un caldito y que te lo dé en la boca. Y viene ella, y cuando ella le da eso, porque ahí está todo el diablo detrás para destruir el reinado de David. El diablo quería destruir ese reinado, y por eso viene la línea de lo que estaba pasando ahora en la casa de David, que la espada no se quitaba de la casa de David. Entonces ahí Absalón va y le dice al papá, tú sabes bien que el que viola tienes que matarlo. Pero David allí no pudo, porque era su hijo, los dos eran sus hijos. Y Absalón se enojó, y él quería vengar la violación de su hermana. Amén. Entonces en la casa era bien delicado, y dijo, ¿qué van a decir? Que en la casa del rey ha visto violación. Le dijeron a ella, cállate, no digas nada. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? Que dentro de la casa del rey el mismo hermano violó a la hermana. A ella se fue sin consolar, la dejaron. Corrió a Absalón, que era el hijo mayor de David, y ella va y le dice, y Absalón la refugia y le agarra un odio a David, porque le dice, tú sabes que él merece muerte, pero David no lo mata porque era hijo de él. Entonces empieza Absalón a tramar, y empieza el pleito entre ellos, y mata al hermano. Y luego comienza, David tampoco no quiere hacerle nada a Absalón. David se veía como entre la espada y la pared, y de ahí empieza. Y había empezado todo esto porque antes el profeta Natán había confrontado a David por su pecado, y el profeta Natán le había dicho, ¿por qué? ¿Por qué, David, teniendo cualquier mujer que tú quisieras, de todas tenías concubinas, tú podías haber escogido cualquier mujer que tú quisieras,
pusiste la mirada en una esposa de tus primeros guerreros. Eran tus guerreros y tú pusiste la mirada en ella y pecaste con ella y quisiste esconder el pecado. Y de ella mata al esposo de ella. Entonces viene el profeta otra vez, lo confronta. No solamente adulteraste con ella, sino que lo mataste. Y David le había dicho, ¿qué harías tú, rey? Y dijo, yo lo mataría. Dime quién fue el que está haciendo esto, el que le quitó la única ovejita a este. Y vemos como Satanás entró ahí en la vida de David. Comenzó a entrar en la vida de David. Y cuando vemos aquí lo que David está pasando, David nunca tomaba la venganza por sus manos. Él dejaba que le dijeran lo que fuera. Entonces de ahí vamos viendo. Y dice que aquí dice que en el 5 del 16 de segunda de Samuel, vino el rey David hasta, dice, Balharim, y he aquí, salió uno de la familia de la casa de Saúl, dice, el cual se llamaba Simaí, hijo de Guerra, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Semaí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y le está diciendo al rey, le está diciendo todo esto. Entonces Jehová, dice, Jehová te ha dado. Dice, y le está diciendo, Jehová te ha dado el pago, dice, de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Entonces ahí le está diciendo eso y le está gritando a David. Y nosotros sabemos aquí que es otra vil mentira, porque David nunca tocó a Saúl y nunca tocó a Jonatán. David nunca tocó a la casa de Saúl. Él no quiso, dijo, me libre Dios que yo toque al siervo de Dios. Entonces él no, allí le estaban echando mentiras. Entonces de ahí le dice el soldado que va enseguida de él, dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y que le quite la cabeza. Entonces le está diciendo su soldado, el que va en él, ¿y por qué dejas que este perro muerto te esté hablando así, te esté maldiciendo? Y miren lo que le contesta David en el 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, dice, acecha desde mi vida, dice, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y luego dice el 12, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Entonces lo está maldiciendo y le dice, ¿cómo no dices nada, David? ¿Cómo no dices nada? Y pasan situaciones en nuestra vida y nos quedamos callados y no decimos nada, y la gente enfuriada, crujiendo los dientes, maldiciéndonos. Mas sin embargo David decía, déjalo, a lo mejor Dios está en medio de todo esto, porque David sabía que le había dicho el profeta Natán que la espada nunca se iba a alejar de él. Pero en esta ocasión yo veo que David no quiso pelearse con ellos, y dice, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeón iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciéndolo y arrojándole piedras delante de él y esparciendo polvo. Iba así y aventaba polvo y aventaba piedras y lo maldecía, y le aventaba polvo y le aventaba piedras y lo iba maldiciendo. Todo el camino iba el rey con sus soldados, y los soldados pues era una ofensa para el rey, lo querían matar, y David dijo que se calmaran, que no le hicieran eso, porque estos hombres estaban sirviendo a su hijo Absalón, y Absalón era el que los había volteado contra él. Absalón había salido de sus entrañas y a él le dolía mucho porque era su propio hijo.
Y seguimos viendo la narración de esta historia. Y dice ahí en el 3 que seguimos en la siguiente página. Y si vemos, David nunca tocó a Saúl. Y dice que respondió, a Absalón, no sino que aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Este es el siervo que eran de los más inteligentes, se puede decir profetas, que eran los consejeros de David. Está él diciéndole, pues el que elija Jehová, con ese me voy yo. No le reprendió a Absalón, sino que le dio a entender, si te elige el pueblo a ti, me voy contigo, porque es Dios. Pero ¿cuántos saben la historia de Absalón? Cómo se los ganó a todos. Se los ganó estafándolos. Se los ganó dándoles comida, presentes y todo. Y él, mientras se paraba en la puerta, y comenzó a ganándose de grupo en grupo en grupo. Entonces su Absalón se los ganó así al pueblo. Y cuando ellos vieron que el pueblo eligió a Absalón, ellos se hicieron con Absalón porque creían que era Dios. Pero vemos la estrategia del diablo. El diablo quería destruir el reinado de David. Y estamos viendo cómo el diablo opera de esa manera. Nosotros podemos ver aquí, hermanos, que en esto comienza la guerra. Y comienza la guerra, entonces su propio hijo, su propio pueblo, todos le echaron primero a la fuga. Y luego ahora que regresó, ya habían, como se dice, vino la invasión y estaban tomando todo lo que era de David, ya lo habían tomado ellos. Y Absalón sentado en el trono. Y el consejo que le dio, y dijo, acuéstate con todas las concubinas de tu papá para que sepa el pueblo, para que sepa que tú aborreces a tu papá y tú le estás quitando todo a tu papá. Entonces por eso es algo que podemos ver y entender, que el diablo comienza investigándote cuál es tu debilidad, y luego te manda influencia para que te vayas desobedeciendo a Dios, para que tu integridad vaya para abajo. Y luego vemos aquí, entonces, cómo estaba David, pero David en ningún momento quiso hacer eso con su hijo. Si vemos aquí, hermanos, dice que David, yo estaba leyendo la historia y yo me comencé a estremecer dentro porque me dio lástima con David. Y me dio mucho lástima con David porque dice que David le dijo, van a ir a la guerra, porque iban a ir a la guerra. Y le dijo, ¿sabes qué, señor rey? Dijo, a ti te hace caso todo el pueblo y todos los soldados te hacen caso a ti. No podemos nosotros llevarte a la guerra porque van a querer matarte a ti. Y luego si uno de nosotros muere, no importa. Porque si uno quedamos vivos no nos van a hacer caso a nosotros, pero sabemos que a ti te hacen caso, o quédate aquí. Y dejaron a David ahí en la puerta. Y dijo David también, nomás una cosa les pido. Dijo que Absalón es mi hijo. Dice, Absalón es mi hijo. Por favor, déjenme, no me lo maten. Nomás captúrenmelo y tráiganmelo. Y les decía a él, por favor, no hagan eso. Pero dice que Absalón se fue contra la guerra, contra él. Y se dice, ¿cuántos sabemos que la historia de Absalón dice que iba en un asno y que iba recio para pelear contra todos los soldados de David, de su padre? Y dice que en eso pasó por un árbol y él tenía el pelo bien bonito. Y dice que había unas varas y dice que allí Absalón quedó colgado. Y quedó colgado con su cabello. Y dice que ya Absalón donde pasó, y dice que el mulo que lo llevaba, ese se fue derecho y lo dejó colgado allí. Entonces dice que ahí lo dejó colgado y él no se pudo descolgar de allí. Entonces de ahí hubo un argumento entre los dos principales soldados de David. Y dijo él, yo no lo voy a tocar porque tú sabes que mi rey dijo que no lo tocáramos. Es el hijo del rey. Y estaban allí y dijo, yo no puedo hacer eso porque mi rey me dijo que no. Entonces dijo el otro, dejar de estar hablando, es el enemigo del rey.
y él quiere matar al rey. So él dijo, yo voy y lo mato. So él allí le ensartó la lanza, y luego de ahí dice que vinieron los otros guerreros y pum, 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 le ensartaron, lo mataron. Y luego lo mataron, y de ahí dice que va el atalaya, y dice que David estaba sentadito ahí en la puerta y esperando. Dice, viene uno, seguro que trae buenas nuevas, porque es uno, es una atalaya. Y cuando estás esperando y estás viendo, y decía David, lo divisó de lejos, y luego vino y dice, pero de ahí vio otro corriendo más recio y más recio. Dice, bueno, ciertamente tienen que ser buenas nuevas, ahí vienen dos, ya son dos. Y comenzaron los dos. Dice que el otro avanzó y le dijo el que, y Absalón, mi hijo, y Absalón, mi hijo. El otro nomás le dio las nuevas, dijo, Señor mío, Dios ha entregado a los enemigos en tus manos. Dios te ha entregado a los enemigos en tus manos. Y él decía, y Absalón, y el primero no le dio razón. El segundo que viene le dice, Señor mío, dice, Absalón murió en la guerra. Dios te entregó a todos tus enemigos, incluyendo tu hijo. Y dice que él comenzó a llorar. Él comenzó a llorar amargamente porque la victoria. Entonces vino. Entonces yo quisiera nada más compartir antes de ir cerrando que mi esposo todo el tiempo, cuando estamos enfrentando algo, y dice él, me dice a mí, dice, yo creo que como él fue boxeador, ¿verdad? Él sabe las tácticas del enemigo. Entonces él siempre me dice, cuando le digo yo, que dice, déjalos que se ahorquen solos, dice él así, déjalos, ellos solos se van a ahorcar. Y yo me acordaba de ese dicho del pastor, porque Absalón solo se ahorcó, andaba detrás del siervo de Dios, y él solo se ahorcó, quedó ahí colgado con sus propias cabelleras, y quedó colgado. ¿Qué pasó con Judas? Se atrevió a ir contra el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se ahorcó solo. Entonces mi esposo dice, déjalos. Esto me lo decía antes de venir a los pies de Cristo, cuando estábamos en Albuquerque, y se había levantado algo contra el pastor. Y decía el pastor, déjalo. Entonces decía él también me decía todo el tiempo, dice, perro que ladra no hace nada, me decía mi esposo, ¿te acuerdas? Siempre me dijiste, perro que ladra no hace nada. Y él me contaba todo esto antes de ser cristiano. Y luego me decía, y yo me imagino que David conocía todo esto. ¿Sí me entienden? David conocía todo esto. Y como mi esposo era boxeador, yo me imagino que lo entrenaron a conocer su contrincante, ¿verdad? Tienes que estudiarlo, y es lo que el enemigo hace con nosotros tenemos que hacer eso con él. Y en una ocasión lo amenazaron de muerte. Y yo le dije, babe, pero están diciendo que te quieren matar. Y me dijo mi babe, así nunca se me olvida, tú no te preocupes, babe, no te preocupes. Y me decía otra vez, perro que ladra no hace nada. Perdón, él dijo, es más, me dijo así, yo no cuento a nadie lo que voy a hacer. Dice, así cuando lo hago nadie se da cuenta que yo fui. Y fue lo que me dijo, mira, yo no tengo que decir nada. Entonces, de esa manera, David no dijo nada, Dios lo defendió. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que el campo de la batalla empieza también, en la mala influencia. Voy a agarrar poquita agua. Dice que entonces nosotros como guerreros tenemos que entender, y es importante comprender, que para caminar una vida victoriosa en Cristo debemos aprender a identificar cuando la batalla se libra en la mente también, porque la mente puede ser influenciada por una variedad de fuentes. Puede ser por el Espíritu Santo, que es una fuente buena. Puede ser por el mundo, que pues no podemos dejarnos que nos influencie el mundo. Puede también ser por nuestros propios pensamientos. Y puede ser por el susurro demoníaco del diablo. Para clamar victoria en este campo de batalla es crucial que reconozcamos la posición que Dios ha dado al creyente. Y esa es la autoridad en la guerra espiritual. Amén.
Entonces, con esto, hermanos, que vamos ya cerrando, es que dice que el diablo te va a atacar con inspección, influencia y invasión, como lo hizo con Job y lo hizo con el rey David. Son las armas que el enemigo usa para derrotarnos, pero si tú guardas tu integridad y no te bajas al nivel de ellos, Jesús te los entregará en tus manos. Amén. Él te los va a entregar en las manos. Tú no te bajes al nivel de ellos. Amén. Entonces yo siempre he dicho que, aunque mi baby estaba hablando allá en el mundo, pero tenía mucho sentido. Y él decía, no le hagas caso. Entonces, en la guerra espiritual es así. Planea en lo secreto y cuando el enemigo te busca, tú ya sabes. Amén. No pierdas tu integridad. No lo pierdas, no te bajes al nivel de ellos, no maldigas a Dios ni a los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque dice, no te dejes derrotar. Entonces, pelea, pero no te dejes derrotar. Y de esa manera aprendemos de estas historias, hermanos, de cómo el enemigo va preparando. Absalón murió y muchos murieron porque le creyeron el susurro a Satanás. Creyeron el susurro del diablo. No te pongas con el ungido de Dios. Y si sabes bien que pues a veces aquí en el mundo hay muchos que no han guardado la integridad de Dios y ellos solo están pagando por la consecuencia. Y nosotros entendemos eso, que hay pecado que trae consecuencia. Cual David le trajo mucha consecuencia al pecado. Y por eso él mejor se detenía. Pero una cosa David sabía, de nunca tocar al ungido de Dios, de que Dios me libre. Y de esa manera nosotros podemos aprender. Si el diablo te quiere provocar y te quiere provocar a ti para que maldigas a Dios, para que dejes a Dios y para que te mueras, como le dijo la esposa de Job, y le dijo a él, y esa era su treta de él, de que Job entonces que se reteniera. Dice, aún retienes tu integridad, dice, maldice. Eran tres cosas que el diablo quería y quiere con nosotros. Quiere que dejes ir de tu integridad y que maldigas a Dios y que mueras. Entonces, si recibió el mensaje, denle una ofrenda de palma.